amigos, y retiraron del mercado norteamericano detergentes fabulosos por riesgo de exposición bacteriana. También, amigos, informan del primer caso de paciente de 19 años con el Alzheimer. El ministro de Salud alerta: seguirán registrándose más casos de cólera en la República Dominicana. Y el Servicio Nacional de Salud negó que la reutilización de jeringuillas en un hospital de Valverde. Amigos, esto es Consulta Participativa, tu espacio, tu voz. Saben ustedes que transmitimos a través de Carivisión, canales 26 de Claro, Ortiz y 22 de Aster, y que estamos en todas las redes sociales. Estamos en nuestro canal de YouTube, al que le pedimos que vayan a YouTube, Consulta Participativa, activen la campanita de notificaciones y se suscriban a nuestro canal. También, amigos, estamos en Instagram como @consultapar. En Instagram, Ricardo Opperman, todo juntito. En Twitter, @consultapar. Facebook, Consulta Participativa. Nuestro número de WhatsApp, nuestro número de contacto, 809-769-4500. Escriban, hagan sus consultas, sus preguntas, que de seguro serán complacidas. Amigos, y como siempre, dar las gracias a todos ustedes en el país que nos sintonizan a través de Carivisión, canal 26, a esta hora del domingo de 12 a 1 de la tarde, hora de familia, hora de almuerzo familiar. También a todos ustedes allá de los mares que nos sintonizan a través de la web por carivisión.online. Y como siempre, agradecerles sus reportes y su sintonía, las cuales son acogidas con el corazón. Amigos, recordarles nuestra dirección electrónica: consultaparticipativa@gmail.com. Nosotros vamos a una pequeña pausa y retornamos de inmediato con nuestros comentarios. Amigos, y según la publicación de la revista Alzheimer's Disease, un equipo de médicos de Pekín informó del primer caso de un adolescente de 19 años con la enfermedad de Alzheimer y confirmaron que la dolencia no es exclusiva de personas adultas o ancianas. Según el grupo de científicos del Centro de Innovación para Desórdenes Neurológicos de un hospital pequinés, el joven empezó a sufrir problemas de memoria a los 17 años y dificultad de concentración en sus estudios. Los expertos explicaron que un año más tarde ya el joven padecía de pérdida significativa de memoria reciente que le impedía recordar eventos del día anterior o donde estaban guardadas sus pertenencias. Asimismo, indicaron que la capacidad lectora del paciente se vio mermada y sus reacciones empezaron a ser cada vez más lentas y que el declive gradual de su memoria se agravó hasta el punto de que no podía recordar si había comido o no. Jiang Jinping, el científico que lideró el estudio, aseveró que no había un historial de Alzheimer en su familia y tampoco tenía problemas genéticos o enfermedades que pudiesen ser la causa de la pérdida de memoria, y a su vez pidió más atención a la posibilidad de que el Alzheimer se manifieste en personas jóvenes. Lamentable esto, y una noticia no agradable para la juventud y para los científicos y los profesionales de la medicina a nivel mundial. Amigos, y el ministro de Salud Pública
doctor Daniel Rivera alertó que en República Dominicana seguirán registrándose casos positivos de cólera ante la falta de controles en la hermana República de Haití, donde ya se han reportado cerca de 300 muertes en los últimos meses por esta enfermedad. Estoy seguro que van a seguir apareciendo casos de cólera, porque en Haití no hay ningún control sanitario, afirmó el funcionario Rivera, quien dijo que en el país se están realizando todos los esfuerzos de control interno. Puso como ejemplo los cercos epidemiológicos colocados en las provincias donde se han reportado casos positivos de la enfermedad. El doctor Daniel Rivera exhortó a la población a seguir las recomendaciones sobre la prevención de cólera, una infección que todos sabemos diarreica aguda causada por la ingesta de agua o alimentos contaminados, e insistió en lo que hacemos en consulta participativa, en la importancia de lavados de mano, no utilizar ningún alimento crudo y solo tomar agua potabilizada. Realmente, amigos, los sectores donde el hacinamiento y la escasez de recursos para prevenir la escasez de agua potable son los más expuestos y los que lamentablemente llevan la peor parte en este país. También, amigos, el Servicio Nacional de Salud rechazó la denuncia que hiciera el pasado lunes la Asociación Nacional de Enfermería sobre la reutilización de jeringuillas para la aplicación de medicamentos a pacientes en el Hospital Luis L. Bogar en Mao, provincia de Valverde. El doctor Newton Solano, director del Centro de Salud, dijo que en ese hospital se aplica un proceso de optimización de insumos y medicamentos, tal como se dispuso para toda la red pública de salud, y que se despacha de acuerdo a la cantidad de pacientes ingresados. Se acotó que a pesar de esto, se duplican las cifras para atender imprevisto. Dijo que esta es una denuncia falsa. Nunca jamás se permitiría el reuso de jeringuillas, además de que son las propias enfermeras quienes retiran de almacén las jeringuillas selladas y colocan los medicamentos a los pacientes, expresó el doctor Solano. Y amigos, en una información de la agencia EFE, en los Estados Unidos fueron retirados del mercado por la firma Colgate-Palmolive todos los productos multipropósito de la marca Fabuloso, debido al riesgo de exposición a bacterias. Esto lo informó la Comisión de Seguridad de Productos de Consumo del gobierno estadounidense. Los productos retirados pueden contener bacterias del género Pseudomonas, incluidas Pseudomonas aeruginosas y Pseudomonas fluorescentes, bacterias ambientales que se encuentran ampliamente en el suelo y en el agua. En un comunicado de la Agencia para el Servicio de Protección al Consumidor de los Estados Unidos, llamó a las personas a mantenerse alerta sobre esta bacteria que pudieran contener estos productos
fabuloso, especialmente a las personas debilitadas en su sistema inmunológico y que tienen y usan aparatos médicos externos o tienen condiciones pulmonares subyacentes. Estas personas, según indicaron, están mayormente expuestas al contagio con esta bacteria y esto pudiera requerir atención médica de urgencia. La bacteria puede ingresar por el cuerpo por inhalación, por los ojos o por cortes en la piel, señaló la CPSC de los Estados Unidos. La agencia indicó que la advertencia se refiere a unos 4.9 millones de botellas de Fabuloso en Estados Unidos y alrededor de 56,000 en Canadá. Esto es, de los limpiadores líquidos Fabuloso de uso fundamentalmente residencial y que se vende en versiones diferentes con aromas de limón, lavanda, maracuyá, entre otros olores, y embotellados en recipientes con indicaciones en inglés y español. La agencia federal señaló que los consumidores deben dejar de usar limpiadores multipropósito Fabuloso y contactar a la Colgate-Palmolive para un reembolso total o productos gratuitos que no contengan ningún tipo de riesgo. Amigos, hasta aquí nuestros comentarios de hoy y les invitamos a que nos acompañen a nuestra entrevista central, donde estaremos consultando con el doctor Richard Medina, pediatra cardiólogo. Nosotros vamos a una pequeña pausa y retornamos de inmediato con nuestra consulta central. Bien, amigos televidentes, hoy tenemos el grato honor de contar con la participación en esta consulta de su programa Consulta Participativa con el doctor Richard Medina, cardiólogo pediatra. Una de las especialidades que a nuestro juicio en consulta participativa siempre llamamos y decimos que es una de las más difíciles. Bienvenido a Consulta Participativa, doctor Richard Medina. Buenas tardes. Para mí es un honor participar con ustedes en este tan prestigioso programa. Estamos aquí para ayudar y orientar tanto a nuestros televidentes como a los padres y a los familiares que desean que sus hijos sean atendidos de manera adecuada por un cardiólogo pediatra. Sí, doctor, y ciertamente que ese es el objetivo principal de estas consultas, orientar y en este caso a los padres con respecto de las posibles patologías que pudieran afectar a su bebé y en este caso las patologías cardíacas, donde tenemos por investigaciones que hemos hecho la información de que por ignorancia de la familia y de los padres, muchas veces estas patologías se detectan tarde. Pero díganos, doctor, ¿cuándo y cómo y por qué debemos llevar a nuestros niños al cardiólogo pediatra? Como usted dijo anteriormente, a veces, por desgracia, estas patologías tienden a detectarse tarde. Se ha tomado como conducta ahora que los pediatras envían a los pacientes en los primeros meses de vida, cosa que si encontramos un tipo de patología cardíaca, se pueda resolver temprano y haya menos perjuicio, menos daño para nuestros pacientes.
Doctor, pero ¿cuáles son estos signos exteriores que podrían indicarle a un padre que un niño podría estar padeciendo una enfermedad cardíaca? Mira, tenemos como principal dato, o uno de los principales datos, antes de llevarlo al pediatra, que los padres se den cuenta de que el niño respira un poco forzado, de que tenga distrés respiratorio. Otra cosa que los puede orientar es que se tornen de color azuloso, eso es cianosis, por una mezcla de sangre oxigenada y desoxigenada. La piel tiende a ponerse un poquito moradita, las uñas, los labios, la lengua, y eso hace, le prende el bombillo a los padres y le preguntan al pediatra si eso es normal. Ya en ese momento el pediatra, con más conocimiento obviamente, decide enviar al paciente al cardiólogo pediátrico. Otra cosa es Doctor, cuando los niños se alimentan, perdón que digamos. doctor, pero ¿existe un protocolo, existen parámetros recomendados de cuándo debe hacerse la primera evaluación cardíaca del bebé? Porque sabemos, y vamos a hablar sobre ello, de las previsiones que se toman durante el embarazo con respecto a estudios también fetales que pudieran en los que pudieran detectarse algún problema cardíaco que pueda traer el bebé. ¿Cuándo debe hacerse la primera evaluación cardíaca del bebé? Si no hay ningún predictivo durante el embarazo, si fue un embarazo totalmente normal, lo ideal es en los primeros 4 o 5 meses de vida que el bebé visite al cardiólogo pediatra para realizarse una evaluación cardiovascular completa. ¿Y cuáles Ahora, son? si ya en el Siga, eco doctor. fetal, si ya en la ecografía fetal se observa que el bebé viene con un daño cardíaco, con un defecto cardíaco, inmediatamente su nacimiento debe de ser atendido por un cardiólogo pediatra. Doctor, ¿y cuáles son estas afecciones cardíacas más frecuentes en el bebé, que se pueden presentar en el bebé? Principalmente en nuestro país, porque siempre hay, ustedes los profesionales tienen los datos de cuáles son las enfermedades o las afecciones cardíacas más frecuentes con respecto del bebé en nuestro país. De las cardiopatías acianógenas, de las que no producen la coloración azul que te mencioné anteriormente, tenemos la comunicación interventricular, la comunicación interauricular y el conducto arterioso persistente, que si bien es algo que fisiológicamente ayuda al bebé a desarrollarse en útero, luego de su nacimiento, si no cierra de manera adecuada, puede producir una sobrecarga de líquido a nivel pulmonar. Y de las cianógenas, de las que ponen a los bebecitos morados, tenemos la tetralogía de Fallot como la más frecuente. Doctor, nos llama la atención esto de la comunicación interventricular. Es congénita. ¿En qué consiste? ¿Qué es la comunicación interventricular congénita? No, todas son congénitas. Hay un mínimo porcentaje que en adultos se pueden producir luego de un infarto. Las patologías que te mencioné son congénitas y se producen al momento de la formación del túbulo cardíaco, cuando se está formando el corazón. La comunicación interventricular, como su nombre lo dice, es una comunicación que existe entre dos ventrículos, entre ambos ventrículos. En el tabique interventricular se puede producir un agujero, un orificio, que hace que la sangre del ventrículo izquierdo se comunique con la del ventrículo derecho. Por eso su nombre de comunicación interventricular. Esto, doctor, tendría que ver con la salud cardíaca de la madre. ¿Podría esta afección, al ser congénita, estar heredada o producir la salud cardíaca de la madre o la salud en sentido general de la madre? Es congénita, se hereda. Hay síndromes, pacientes sindromáticos, que son muy frecuentes a producir dentro del mismo síndrome tener una afectación cardíaca y dentro de ellas la más frecuente es la comunicación interventricular, no en todos los síndromes, pero sí en algunos de ellos. Y hay medicaciones antipsicóticos que te pueden producir también daño a nivel cardíaco. A nivel infeccioso tenemos el complejo TORCH que te puede también producir daño a nivel del corazón y dentro de estos daños te puede producir una comunicación interventricular.
Doctor, los estudios, la ecocardiografía fetal, ¿a qué tiempo del embarazo se hace la primera ecocardiografía fetal? Lo recomendado es después de las 20 semanas de embarazo. Transcurrida las 20 semanas de embarazo, y se inicia el protocolo de los ecocardiogramas fetales y regularmente tras las 34 semanas se puede hacer. ¿Por qué? Porque ya la placenta se va calcificando y es mucho más difícil la transmisión de la onda de sonido que produce el eco para transmitir las imágenes. Se habla mucho, doctor, y es recomendado modernamente y hace un tiempo, y también aquí en nuestro país, ustedes los profesionales de la salud del bebé y de la madre embarazada en ese sentido cardíaca, del tamizaje neonatal, el cual se hace buscando identificar posibles patologías del bebé proveniente de la madre o al nacer. Se puede detectar o se detecta en el tamizaje neonatal posibles problemas cardíacos del bebé. Cardíaco como tal no, pero cuando se detecta alguna alteración en el tamizaje, se hacen todas las evaluaciones correspondientes. Y dentro de las evaluaciones correspondientes, la evaluación cardiovascular está dentro de ellas. Los hallazgos en la ecocardiografía fetal resultan ser definitivos o al bebé nacer y terminar el periodo de gestación y venir el bebé al mundo, pudieran no presentarse o no continuar estos hallazgos que se vieron en las ecocardiografías fetales? Regularmente el ecocardiograma fetal es muy específico y sus diagnósticos son muy atinados. Tenemos la gracia o la ventaja de que nuestros ecocardiografistas fetales son muy buenos. Y en un 99% de los casos, el diagnóstico que viene por eco fetal es el diagnóstico que vemos luego de que el bebé nace. Doctor, estas ecocardiografías e inclusive el ecodoppler fetal durante el embarazo pudiera afectar al bebé, al feto. No, no, no. Para nada. Es un método totalmente seguro. Estos son ondas de sonido. Es como si fuese un sonar de un submarino. Envía ondas de sonido y el mismo receptor, el mismo emisor es el que recibe la onda y la transmite como si fuese la transmite como una imagen. O sea, que no hay riesgo que la madre, porque usted sabe que los estudios modernos, no, que me hicieron un Doppler, que me hicieron esto, una ecografía. Tengo temor como hemos escuchado preguntas y tenemos. Con el ecocardiograma no existe ese tipo de temor. En el eco no existe ningún riesgo. No. Doctor, tenemos una pregunta que nos llamó mucho la atención de una amiga que insistió al saber que usted va a estar con nosotros. Que le hablen sobre un diagnóstico a su bebé de la tetralogía de Fallot. ¿Qué es la tetralogía de Fallot en el bebé, doctor? Como su nombre lo dice y te mencioné anteriormente, es la patología cianógena más frecuente en los pacientes pediátricos. La tetralogía de Fallot, como su nombre lo indica, son 4 patologías que se producen por una alteración en el troncocono del corazón. El troncocono es donde salen los 2 grandes vasos, tanto pulmonar como aorta. Hay una rotación exagerada hacia la derecha del troncocono, lo que produce un cabalgamiento de la aorta sobre el tabique interventricular, produce una CIV, una comunicación interventricular, hipertrofia en el ventrículo derecho y produce estenosis pulmonar. Estas son las 4 patologías que componen la tetralogía de Fallot. ¿Hay alguna relación? ¿Hay alguna causa? O sea, ¿qué causa esta patología en el bebé? ¿Qué síntomas presenta el bebé con esta afección? También, como te mencioné anteriormente, produce cianosis, que es la coloración azulosa de la piel, de la conjuntiva bucal, de los labios. Produce
acropaquia o dedos en palillos de tambor, que es que el dedo se dilata un poco por el aumento de la producción del hueso para captar más oxígeno a nivel más distal. Puede producir también cianosis, puede producir los mareos, puede producir cansancio en los bebés, las crisis de hipoxia, que es lo que más tememos con los bebés con tetralogía de Fallot. La crisis de hipoxia, el ventrículo se hace una constricción, hace difícil el retorno venoso y hace que se intensifique más la hipoxia. Esto puede producir que el bebé haga una sintomatología como si fuese a desmayarse. Algunos papás dicen como que el bebé se le va a morir, pero es por la crisis de hipoxia, en la disminución tan brusca de oxígeno, más de lo que ya presenta la misma patología. Doctor, aunque en esta afección se dice que hay bebés, o sea, pacientes asintomáticos, pudiera el hecho de no ser un bebé que presente ningún tipo de sintomatología ser esta afección mortal. La tetralogía de Fallot se clasifica y hay Fallot que son rosados, de que no se ponen cianóticos, como hay Fallot extremos en los cuales la pulmonar no se desarrolla por completo y el paciente incluso puede fallecer. ¿Cuál es el tratamiento para esta patología? Quirúrgico. La corrección es eminentemente quirúrgica, cirugía. Una cirugía corazón abierto donde se cierra la C y B, se limpia el ventrículo derecho, se le quita la parte hipertrófica y se corrige la parte de estenosis pulmonar. O sea, doctor, que es una patología tremenda. Y se dice que un muy bajo porcentaje de los pacientitos con esta patología llegan a cumplir los 40 años si no se detecta o se corrige el mal a tiempo. Es Eso es cierto, eso es cierto. Hay un daño en el ventrículo derecho, los pulmones también se van dañando. Los pacientes por la misma hipoxia pueden hacer hasta accesos cerebrales y esto llevarlo a coma y llevarlo a la muerte. Es un poco complicado. Lo ideal es la resolución, una resolución temprana. O sea, es mandatoria la cirugía desde que se detecta esta afección en el bebé. Eso va a depender de la severidad de la patología de Fallot. Hay Fallot que pueden esperar a crecer un poquito más, a que ganen un poco más de peso, y hay otros que hay que operarlo inmediatamente se den los hijos. Doctor, comunicación interauricular en el bebé. Esto, después de la pausa, doctor. Doctor, la comunicación interauricular es una patología parecida a la comunicación intraauricular y si también la solución, el tratamiento es el mismo. Se refiere a la comunicación interauricular y a la comunicación interventricular. Exacto. Okay, en mira, este caso, lo la interauricular. Sí, la interauricular de todas es la más benigna. ¿Qué quiere decir eso? Es la que menos sintomatología da en los primeros años de vida. De hecho, si no es una comunicación grande, a la mayoría de los pediatras le pasa por debajo de la mesa, por así decirlo, porque no produce ninguna sintomatología. La Doctor, resolución de la misma, sí, dígame, doctor. Anteriormente era quirúrgica, ya en estos tiempos no, ya por hemodinamia resolvemos aproximadamente el 80% de las comunicaciones interauriculares. Es mucho más sencillo por cateterismo. Eso se hace en una tarde, al día siguiente el paciente se va de alta a la casa.
y se le pone reposo por unos meses. La medicación solamente se le pone aspirina y el paciente hace una vida prácticamente normal, sin la necesidad de tener una apertura en el pecho, la cicatriz, ni nada de eso. Es mucho más cómodo en realidad. Doctor, la alimentación en cuanto a las afecciones cardiovasculares del niño, ¿hasta qué edad tiene que ver el peso, la alimentación con la enfermedad cardiovascular del niño? Mira, la mala alimentación conlleva a obesidad. Y la obesidad entendemos que no es buena para ninguna edad, en ningún paciente. Esto puede desarrollar a que el paciente se haga diabético, se haga hipertenso a mucho más temprana edad. De hecho, hay pacientes pequeños, 5, 6, 7 años, con obesidad mórbida, que hacen hipertensión transitoria y que si no se corrige a tiempo la obesidad, si no se le pone un régimen de dieta, si no se pone un régimen de ejercicio, el paciente va a seguir su vida siendo hipertenso. Y todos sabemos lo que conlleva una hipertensión al pasar de los años, una degeneración de los órganos de manera paulatina. O sea, que sí tiene que ver la alimentación y la obesidad. Y en el caso de niños diabéticos, doctor, niños diabéticos, niños con problemas de hipertensión. Mira, la diabetes y la hipertensión a cualquier edad es una mala combinación, no solamente en los adultos. A cualquier edad, la hipertensión y la diabetes es una mala combinación. Y los cuidados deben de ser mucho más estrictos en pacientes hipertensos, porque al igual que la diabetes, va degenerando de manera paulatina los órganos. Y esto a una edad más temprana es más catastrófico que en los adultos. Doctor, problemas de arritmia en niños, palpitaciones en niños, electrofisiología en niños. Mira, regularmente cuando nos llegan los pacientes por palpitaciones es porque ellos le refieren a sus padres que se sienten el corazoncito como asustado. Eso es lo que ellos refieren normalmente. Ah, me siento el corazoncito como asustado. Si no, mira, tócame la mano aquí que tengo el corazón rápido. Eso es lo que hace que los padres lleven al paciente al pediatra y que el pediatra lo refiera a un cardiólogo. Seguramente se hace un screening completo. Se hace electro, se hace eco, se manda a hacer pruebas de laboratorio. Dentro de estas las hormonas tiroideas, que son las que están prácticamente encargadas de regular el metabolismo y que cuando están alteradas pueden también alterar el ritmo cardíaco. Se manda a poner Holter, porque con el Holter nosotros tenemos un trazo de 24 horas o de 48 horas, depende de lo que necesitemos, y ahí vemos qué enfermedad tiene el paciente. La electrofisiología en el país pediátrica ha avanzado mucho. De hecho, tengo el placer de trabajar con varios electrofisiólogos que trabajan muy bien en la parte pediátrica y que resuelven problemas congénitos de arritmias, como síndromes de preexcitación, taquicardias supraventriculares, taquicardias ventriculares sostenidas, y que lo hacen bastante bien. Pero de verdad que en esa parte hemos avanzado mucho aquí en el país, en la parte de la electrofisiología. Doctor, pero ¿se colocan dispositivos en bebé, en niños? Ahí se colocan marcapasos en niños, marcapasos definitivos y transitorios. Sí, se colocan marcapasos transitorios, se colocan marcapasos definitivos. Hay bebés que nacen con bloqueos auriculoventriculares congénitos, es decir, vienen con el bloqueo desde la formación del corazón. Hay un daño eléctrico per se que amerita que para que el paciente sobreviva se coloque un marcapaso epicárdico. Esto se hace por cirugía en los primeros años de vida y ya cuando el paciente es grande se hace en la sala de hemodinamia y es mucho más rápido. Tenemos que saber que la colocación de un marcapaso en un bebé, por ejemplo, sea transitorio o definitivo, conlleva a un tratamiento y a una guía de cuidados especiales respecto a los padres. ¿Son instruidos los padres cuando se le coloca este tipo de dispositivo a un bebé de cómo tratar al bebé, cómo manejarlo? Sí, claro, claro. De hecho, se le entrega una guía escrita al paciente de cómo cuidar al bebé
qué puede hacer, qué no debe de hacer, cada qué tiempo debe chequearse ese marcapaso, porque como entenderás, el marcapaso no es de por vida, cada X tiempo la batería se vence y hay que recambiarla otra vez. O sea que sí hay que estar pendiente en un bebé, pero también en un niño. Hay niños que son hiperactivos, un niño de 3, 4, 5 años que comienza a corretear y tiene un dispositivo, tiene un marcapaso. También el tratamiento y la vigilancia debe ser especial, doctor. Sí, pero con un niño es un poco más difícil, porque como tú dices, un niño que no corre, es algo Y difícil, el niño no entiende esa parte. Hay que tratar a medida que ellos van creciendo, ellos mismos van tomando conciencia de lo que tienen. Los niños se portan muy bien cuando tienen marcapasos y entienden bien lo que tienen y tratan de cuidarse de una manera un poquito hasta mejor que los adultos. doctor, ¿se utiliza la estimulación eléctrica en pediatría? Bueno, el marcapaso es una estimulación eléctrica en realidad. O sea, no hay estimulación eléctrica externa, o sea, ningún tipo de estimulación eléctrica que no sea la colocación del dispositivo. Bueno, si es un marcapaso transitorio, se coloca un marcapaso transitorio hasta que se coloque el marcapaso definitivo. Eso viene siendo una colocación, una estimulación externa. Doctor, ¿y la vida de un niño con un marcapaso o un cardiodesfibrilador, es la mortalidad? ¿Hay estadísticas sobre esto, sobre los ciclos de vida, periodos de vida, mortalidad de estos niños? ¿Es extremo cuando hay que colocar un marcapaso a un niño? Mira, cuando hay que colocar un marcapaso a un bebé es porque es la única salida para solucionar lo que tiene. En este caso, un bloqueo auriculoventricular o un síndrome de Brugada congénito, que haya que ponerle un desfibrilador implantado. Eso es porque es lo que hay que hacer. La sobrevida es alta. Hay pacientes que se pasan la vida entera con marcapasos, desde que nacen hasta 40, 50 años, y se le hace su recambio cada tiempo, cada vez que la batería merita un recambio. No es que por el hecho de tener un marcapaso, eso es una condena de muerte. No, no, no. El paciente que eso vive su vida completa con un marcapaso. Si se someten a varios procedimientos, porque cada vez que se vence la pila, hay que recambiarla y se cambia el marcapaso completo. ¿Cuándo es necesaria la ablación por radiofrecuencia en un paciente cardíaco, bebé o niño de hasta 5 años? La causa más frecuente son los síndromes de preexcitación ventricular. Dentro de esos, el Wolff-Parkinson-White es el más común. Y como te había comentado anteriormente, aquí los electrofisiólogos actualmente tienen un entrenamiento bastante amplio, son muy buenos haciendo ese tipo de procedimientos. Las taquicardias ventriculares, las taquicardias supraventriculares paroxísticas. Aquí los departamentos de electrofisiología que tenemos actualmente en el país trabajan muy bien eso. De hecho, aquí donde estoy ahora, en Medicina Cardiovascular Asociada, que es donde laboro en las tardes, tenemos un equipo de electrofisiología que es 1A, es muy bueno. Las muchachas trabajan perfectamente con mis pacientes pediátricos y la resolución ha sido prácticamente del 100% de los pacientes que hemos referido a electrofisiología. Doctor, muerte súbita en bebés y en niños. Mira, el tema de muerte súbita es amplio, porque no es solamente corazón quien influye que un bebé haga una muerte súbita. Okay. De la parte cardíaca, las malformaciones coronarias son la mayor responsable de la muerte súbita en los niños. Pero ¿cómo nos damos cuenta? Si el bebé no te hace un infarto, no te da chance de hacer un procedimiento de cateterismo o de llevarlo intensivo, sino que hace una muerte súbita. Esos pacientes, la mayoría llevan a necropsia, y en la necropsia es que se dan cuenta de las malformaciones que puede tener el bebé. Doctor, las enfermedades infectocontagiosas en niños. Tenemos aquí el caso de COVID, tenemos el caso de la influenza, infecciones en niños pueden afectar y o provocar problemas cardíacos, tanto en el bebé como en el niño.
Sí, porque por ejemplo, lo más sencillo y que tenemos más frecuentes son las amigdalitis. Las amigdalitis pueden producir una fiebre reumática y dañar las válvulas cardíacas. En orden de frecuencia es la mitral, la más afectada, luego la aorta, luego la pulmonar y por último la tricúspide. Entonces, sí tenemos que tener cuenta con las infecciones, porque aunque no lo creamos, las bacterias que producen las enfermedades en la garganta, perdón, también son las que más afectan las válvulas cardíacas. Y el mayor responsable de eso es el estreptococo beta hemolítico del grupo A, que es quien produce la amigdalitis, la faringitis, que los niños tantas veces le da en su vida infantil. Por eso lo recomendable siempre es colocar penicilina benzatínica en estos bebés. Doctor, en tiempos de COVID hemos visto como ustedes, los cardiólogos pediatras y los pediatras en sentido general, han tenido largos periodos y muchas horas de trabajo en atención de urgencia con niños. El COVID-19, el COVID y sus variantes en niños y las afecciones cardíacas, ¿han sido frecuentes en esta pandemia, doctor? Sí, no es que el COVID directamente ataque el corazón, sino que luego del COVID, regularmente, los pacientes presentan un síndrome de inflamación sistémica o multisistémica y dentro de eso el corazón se ha afectado, produciendo pericarditis, produciendo endocarditis, produciendo inflamaciones completas del miocardio y esto produciendo que los pacientes muchas veces lleguen a intensivo porque son cuadros muy aparatosos. Doctor, un mensaje a las madres, a los padres, a los tutores con respecto de ciertas manifestaciones que pueda presentar el niño y que puedan concluir que está padeciendo una afección cardíaca. ¿Qué hacer las madres, los padres, e inclusive en las escuelas, doctor, donde el niño se pasa casi todo el día después que tiene ya 2 años? Mira, es muy importante la evaluación periódica, los controles pediátricos. Es sumamente importante. El pediatra es quien se encarga del cuidado directo del bebé. Cuando el pediatra sospecha de algo, el pediatra refiere al médico facultativo, ya sea el cardiólogo, ya sea un neumólogo, ya sea un neurólogo, pero deben de ir a su chequeo periódico, no esperar al que el paciente se enferme para llevarlo al pediatra. Tenemos que cambiar esa cultura. La medicina ya no es curativa, es preventiva. Si prevenimos, tenemos menos enfermedades. Entonces, si usted sospecha de que su hijo tiene alguna anormalidad, llévelo al pediatra, coméntele la inquietud. Si el pediatra sabe cómo lo va a orientar y sabe de qué forma va a tomar las conductas del lugar. Mire, doctor, y eso que usted señala es tan importante porque hemos visto y vemos casos de padres que ven, ese muchacho es hiperactivo, no, ese muchacho está bien. Entonces, ya no hay que llevar a ese muchacho al chequeo. Los padres dejan de llevar al niño al chequeo que le corresponde por su edad y en los tiempos, y ahí vienen los problemas de que cuando suelen llevar al niño al chequeo, al pediatra, y en este caso muy importante, al cardiólogo pediatra, ya es tarde, doctor. Exactamente. Doctor, no queremos que se nos acabó el tiempo, pero usted no se va sin decirle a los amigos de Consulta Participativa dónde está usted, cuál es su contacto, cómo pueden contactar. Bueno, estamos en el Hospital General Plaza de la Salud. Estamos en Medicina Cardiovascular Asociada. El número de acá de Medicina Cardiovascular Asociada es 809-566-8000. Repítalo, doctor, repítalo. 809-566-8000. Medicina Cardiovascular Asociada. Doctor, Atrás, no, gracias por sacarnos su tiempo. Sabemos que usted está apretadísimo de mi agenda, pero muchas gracias por acompañarnos en esta consulta para todos los amigos televidentes de Consulta Participativa. Estamos a la orden, muchas gracias. Vamos para servirle. Gracias, doctor. Bye.
Bien, amigos televidentes, luego de esta interesantísima consulta con el doctor Richard Medina, cardiólogo pediatra, solo nos resta dar las gracias por acompañarnos, por estar ahí con nosotros y como siempre una pequeña exhortación sobre nuestra salud y cómo protegernos y proteger nuestra familia. Por favor, para evitar contagios y virus, mantengamos el lavado de mano, el uso de mascarilla y el distanciamiento social en la medida de lo posible. Amigos televidentes, nos vemos en la próxima consulta.